El aire dentro del Tribunal de Castilla estaba denso, cargado de susurros y risas apagadas. Era una mañana común para la juíza Margarita Ríos, mas algo en aquella audiencia parecía diferente. Al fondo, a porta pesada se abrió, y un joven de cabelos desaliñados y ropas simples entró de vagar. Javier Torres, de apenas 19 años, parecía deslocado entre los abogados de terno impecable y la platea curiosa. Los murmurios comenzaron inmediatamente. ¿Es él? ¿Un niño? Cochichó alguien na platea. A juiza Ríos ergueu los ollos de seus papéis, ajustando los óculos. Seus ollos severos pousaran en Javier, avaliando rápidamente. Él estaba sofiño, sem advogado al lado. Como un leve toque de impaciencia, él abateó o martelo para silenciar a sala. «Señor Torres, ¿usted se presenta sin representación legal?», preguntó Margarita, seu tom carregado de incredulidad. Javier, con las manos apertando un mazo de papéis amasados, engolió en seco. «Sí, su señoría», respondeu, su voz trémula, más decidida. A resposta geró una onda de risadas abafadas. Margarita franció o ceño, impaciente. «Espero que entienda la seriedad de este caso. Aquí no aceptamos excusas ni dramatismos». Javier asentiu, respirando fundo. Él sentiu cada par de ollos na sala fixados nele, como se esperasen que le tropezase no próximo paso. «Estoy listo para defenderme, su señoría», dice él, su voz agora más firme. Margarita inclinóuse levemente para frente, os dedos tamborilando sobre la mesa. Algo na convicción do joven chamó su atención, mas ela non demostró. «Muy bien. Adelante, señor Torres. Vamos a ver lo que tiene para decir». A tensión na sala era palpable en cuanto Javier ajustaba seus papéis y se preparaba para falar. Do lado oposto, o advogado Alejandro Ruiz o observaba con un sorriso condescendente, como se a situación fose una mera formalidad. O momento parecía congelado. Javier estaba prestes a abrir a boca, mas las expectativas da sala ya habían sido establecidas. Él era apenas un joven enfrentando una batalla perdida. Javier respiró profundamente, sosteniendo sus papeles con ambas manos. Sabía que todos los presentes lo subestimaban. Sin embargo, decidió ignorar las risas y las miradas de desdén. Dio un paso adelante, su voz aún temblorosa, pero con un propósito claro. Su señoría, el día en cuestión, estaba manejando a una velocidad prudente. Me detuvieron bajo la acusación de exceso de velocidad, pero la evidencia presentada no corresponde a la realidad. La sala cayó en un silencio intrigante. Margarita Ríos arqueó una ceja. «Continúe, señor Torres». Javier comenzó a relatar los hechos con una precisión que captó la atención de todos. Explicó que el día de la multa, las condiciones climáticas eran despejadas y el tráfico escaso. Usó horarios exactos para recrear la escena. Según el informe policial, prosiguió, levantando un papel desgastado, el agente utilizó un radar móvil para medir mi velocidad desde una intersección. Sin embargo, la posición del vehículo oficial y la distancia entre nosotros hacen que esa lectura sea cuestionable. Alejandro Ruiz, el abogado de la acusación, se movió en su silla, su sonrisa burlona transformándose en una expresión de leve incomodidad. Se levantó para interrumpir. «Su señoría, esto es irrelevante. El radar utilizado es confiable y calibrado según los estándares». Javier no se inmutó. Levantó la vista hacia la jueza. «Con su permiso, su señoría, me gustaría referirme al Código de Tránsito». Margarita asintió, interesada pese a sí misma. Según el artículo 40 y 2.3 del Código de Tránsito de Castilla, los dispositivos de medición de velocidad deben cumplir con condiciones específicas para ser admisibles como evidencia. Si esas condiciones no se cumplen, los resultados pueden ser inválidos. La jueza dejó de tomar notas por un momento, mirando al joven con más atención. Alejandro Ruiz intentó recuperar el control. «Señor Torres, ¿está sugiriendo que el radar no cumplía con esas condiciones?» «Exactamente», respondió Javier, con firmeza.
y puedo demostrarlo. La sala comenzó a llenarse de murmullos. Margarita golpeó con su martillo para silenciar al público. Por primera vez, se inclinó ligeramente hacia adelante, evaluando a Javier con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Prosiga, señor Torres. Muéstrenos sus pruebas. El ambiente estaba cargado de expectativa. Javier dio otro paso al frente, preparando el terreno para lo que estaba por venir. Javier avanzó hacia la mesa de evidencias con pasos calculados. Sentía las miradas de todos clavadas en él, pero su determinación no flaqueó. Colocó un papel grande sobre la mesa, desplegándolo con cuidado. Era un diagrama que había dibujado a mano, con líneas claras y mediciones precisas. Este es un esquema de la intersección donde se me detuvo, explicó, señalando las marcas con un bolígrafo. Aquí, en esta esquina, se encontraba el vehículo del oficial. Y aquí añadió, marcando otro punto en el papel, estaba yo en el momento en que el radar registró mi velocidad. La jueza Margarita Ríos observó el diagrama con interés, entrecerrando los ojos. ¿Cuál es el propósito de este esquema, señor Torres? Javier señaló las distancias marcadas. Su señoría, según las especificaciones técnicas de este tipo de radar, el ángulo de medición y la distancia deben estar dentro de ciertos parámetros. En este caso, el radar estaba posicionado de forma que no podía proporcionar una lectura precisa. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro Ruiz se puso de pie de inmediato. Objeción, su señoría. Este diagrama no es una prueba oficial. Margarita levantó una mano para silenciarlo. Señor Torres, ¿cómo obtuvo estos datos? Utilicé las medidas disponibles en los informes oficiales y verifiqué la geometría del lugar personalmente. Puedo demostrar que las lecturas del radar están fuera de los márgenes aceptables. Además, añadió con calma, no hay documentación que confirme que el radar estaba calibrado ese día, lo que plantea dudas sobre su fiabilidad. El rostro de Alejandro se tensó. Su señoría, este argumento es pura especulación. Pero Margarita ya no estaba tan segura. Revisó el diagrama con detenimiento antes de mirar a Javier. Señor Torres, está afirmando que la evidencia presentada por la acusación no cumple con los requisitos legales. Sí, su señoría. Y sin una verificación adecuada, no puede considerarse confiable. El silencio en la sala era absoluto. Alejandro se quedó sin palabras y Margarita pareció considerar cuidadosamente lo expuesto. Continúe, señor Torres, dijo finalmente. Javier asintió, preparándose para revelar más. Sabía que había sembrado dudas importantes, pero aún quedaba mucho por demostrar. La jueza Margarita Ríos se inclinó hacia adelante, observando a Javier con un interés que no había mostrado hasta ese momento. Su tono, que antes era severo, ahora se suavizó ligeramente. Señor Torres, debo admitir que hasta ahora ha presentado argumentos sólidos. Sin embargo, me intriga algo, dijo, ajustándose las gafas. ¿Cómo alguien de su edad tiene un conocimiento tan profundo de las leyes? La sala, que antes estaba repleta de murmullos y risas, cayó en un silencio expectante. Javier respiró profundamente antes de responder. Su señoría, comencé a estudiar Derecho cuando tenía 13 años. Siempre me ha fascinado cómo las leyes pueden proteger a las personas y ofrecerles justicia. Margarita lo miró con las cejas alzadas. 30 y 13 años, eso es bastante temprano para alguien tan joven. Javier asintió con una leve sonrisa. Sí, su señoría, y el año pasado aprobé el examen de la Orden de Abogados. La revelación causó un impacto inmediato. Hubo un murmullo colectivo en la sala, seguido de miradas de asombro. Incluso el abogado Alejandro Ruiz parecía sorprendido, aunque rápidamente trató de recuperar la compostura. ¿Está diciendo que es un abogado titulado?, preguntó Margarita, con una mezcla de incredulidad y respeto. Así es, su señoría. Sin embargo, también sé cómo la gente me percibe por mi edad. Por eso decidí presentarme hoy para defenderme, porque creo que la justicia debe prevalecer, sin importar quién esté en el estrado. La jueza guardó silencio por un momento,
evaluando a Javier. Sus ojos mostraban algo que no había estado allí antes: respeto genuino. Alejandro, claramente incómodo, intentó intervenir. Su señoría, aunque el acusado tenga conocimientos legales, no cambia el hecho de que... Margarita levantó una mano para detenerlo. Gracias, abogado Ruiz. Creo que hemos escuchado suficiente por ahora. La tensión en la sala había cambiado. Javier ya no era visto como un joven inexperto, sino como alguien que había demostrado una capacidad impresionante frente a una situación adversa. Margarita, aunque aún reservada, parecía dispuesta a escuchar más de lo que Javier tenía para decir. Señor Torres, continúe con su defensa, dijo Margarita, su tono ahora neutral. Javier asintió, ajustando sus papeles con una calma renovada. Sabía que estaba ganándose el respeto que tanto le costaba obtener. Javier respiró profundamente, ajustando el último de sus papeles. La sala estaba en completo silencio, salvo por el sonido del bolígrafo de Margarita golpeando suavemente el escritorio mientras esperaba. Cada palabra que estaba por pronunciar tenía peso, y él lo sabía. Su señoría, he presentado pruebas de que el radar utilizado para medir mi velocidad no cumplía con las condiciones necesarias para ser confiable. Sin la documentación de calibración y considerando la posición del oficial, las mediciones no pueden ser tomadas como evidencia válida. Alejandro Ruiz frunció el ceño, intentando interrumpir. Su señoría, esto no cambia el hecho de que el acusado fue detenido por exceso de velocidad. Javier levantó la vista, su tono firme pero respetuoso. Con todo respeto, abogado Ruiz, el caso no es sobre percepciones, sino sobre hechos, y los hechos muestran que no hay pruebas suficientes para respaldar la acusación. La jueza Margarita Ríos dejó su bolígrafo sobre la mesa, mirando directamente a Javier. Señor Torres, ¿quiere decir algo más antes de que tomemos una decisión? Javier dio un paso adelante, sus palabras cargadas de convicción. Sí, su señoría, este caso no solo es sobre una multa de tráfico, es sobre la justicia y cómo se aplica de manera equitativa. No importa la edad, la apariencia o las suposiciones que se hagan sobre una persona. Las leyes existen para protegernos a todos por igual. La sala, que había estado inicialmente llena de risas y escepticismo, ahora estaba completamente cautivada. Incluso Margarita, que había empezado el día con dudas hacia el joven, lo observaba con atención, evaluando cada palabra. Señor Ruiz, dijo finalmente Margarita, girándose hacia el abogado de la acusación, ¿tiene alguna respuesta concreta a las objeciones planteadas por el señor? Alejandro se puso de pie, claramente. Su señoría, no tenemos los registros de calibración en este momento. Margarita levantó una mano. Eso será suficiente. Un silencio tenso llenó la sala mientras Margarita revisaba los documentos una vez más. Finalmente, levantó. Tras considerar la evidencia presentada, determinó que no hay pruebas suficientes para sustentar esta acusación. El caso queda desestimado. El sonido del martillo de Margarita resonó en la sala, seguido de un instante de incredulidad. Luego, un aplauso rompió el silencio. Javier, con un nudo en la garganta, inclinó la cabeza. Margarita lo observó mientras se levantaba de su asiento. Antes de abandonar el estrado, se detuvo. Señor Torres, tiene un futuro brillante por delante. No deje que nadie lo haga dudar de su... Javier sonrió, su voz firme. Gracias. Mientras la sala estallaba en vítores, Javier sabía que había logrado mucho más que ganar un caso. Había demostrado su valía, desafiando todas las... Cuando Javier salió del tribunal, la emoción en la sala lo siguió como un torrente. Afuera, una multitud de reporteros lo esperaba, cámaras y micrófonos apuntando hacia él. El joven, que apenas hacía unas horas había sido objeto de burlas, ahora era el centro de atención. Javier Torres, ¿es cierto que pasó el examen de la orden a los 18 años? Gritó un reportero desde la primera fila. ¿Cómo se siente después de ganar este caso?, preguntó otra periodista, extendiendo su micrófono hacia él. Javier levantó una mano, pidiendo calma. Su voz, aunque cansada,
mantenía una serenidad que capturó a todos. Hoy no se trata solo de mí, se trata de la justicia y de cómo puede protegernos si la usamos correctamente. Estoy agradecido por la oportunidad de demostrarlo. Las cámaras siguieron grabando mientras Javier caminaba hacia su casa. La historia no tardó en viralizarse. En cuestión de horas, clips de su defensa final inundaron las redes sociales, acumulando millones de visualizaciones. Los comentarios variaban entre asombro por su talento y críticas hacia quienes lo subestimaron. Mientras tanto, en su despacho, la jueza Margarita Ríos reflexionaba sobre lo sucedido. En una entrevista posterior, admitió: al principio, cometí el error de juzgar al señor Torres por su edad y apariencia, pero él me recordó algo esencial. La justicia no debe depender de las primeras impresiones. La historia de Javier se convirtió en un símbolo de perseverancia. Universidades y escuelas lo invitaron a dar charlas motivacionales. En una de ellas dijo: no importa de dónde vengas ni cómo te vean los demás. Lo que importa es lo que llevas dentro y lo que estás dispuesto a hacer para demostrarlo. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunas personas cuestionaron su éxito, llamándolo un golpe de suerte o una anomalía. Pero Javier no se dejó afectar. En lugar de enfocarse en las críticas, lanzó un proyecto para mentorizar a jóvenes de comunidades desfavorecidas, enseñándoles sobre derechos y acceso a oportunidades. Margarita también cambió. En casos posteriores, se mostró más atenta y menos propensa a juzgar rápidamente. En una entrevista afirmó: Javier Torres no solo ganó un caso, me dio una lección de vida que nunca olvidaré. Para Javier, esta victoria no era el final, sino el comienzo de un camino más grande. Sabía que, con cada paso, podría inspirar a otros a creer en sí mismos y en el poder de la justicia.